o coeficientes individuales, ¿ok? De transferencia de masa. ¿A qué me refiero con esto? Si conocemos coeficientes locales para alguna de las fases, tenemos que trabajar con la línea de impulsión. Entonces, fíjense que la línea de impulsión es la representación de las temperaturas del líquido y la entalpía del gas en la interfaz gas-líquido. Con respecto aquí en el otro punto sería la temperatura del líquido versus la entalpía en el seno del gas. Esa línea de impulsión tiene una pendiente, que es esta que tenemos acá, que es la relación del coeficiente de transferencia de calor, HLA, entre el coeficiente de transferencia de masa, KLA. Entonces, si la información a la que puedo acceder del empaque es de un coeficiente local de transferencia de masa, KLA, necesitaré entonces también obtener información de un coeficiente local de transferencia de calor, HLA. Y lo que voy a hacer es trazar líneas de impulsión. Es decir, conocido esos dos parámetros, vengo y procedo a determinar la pendiente y procedo a determinar líneas de impulsión para proceder a determinar la altura de la columna. ¿Okay? Ese es uno de los métodos. En nuestro caso, no tenemos información de un coeficiente local, sino que tenemos información de un coeficiente global de transferencia de masa. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de los coeficientes globales de transferencia de masa? Bueno, partimos de un punto de la línea de operación donde vamos a tener la temperatura del líquido y la entalpía del gas y trazamos una línea vertical, ¿ok? Una línea perpendicular a la base de la temperatura. Y en ese punto encontramos la temperatura del líquido con H'. Es el mismo tratamiento que le dábamos a las líneas de impulsión cuando trabajábamos con coeficientes locales o coeficientes globales. Ahora, como tenemos coeficientes globales, lo que estamos haciendo es una aproximación diciendo, bueno, consideremos que el gas se encuentra en equilibrio con la temperatura del seno del líquido, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Fíjense lo que acabo de decir. Déjenme limpiar aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Piensen lo que implica trabajar con ese coeficiente global. Lo que estamos diciendo, bueno, a la temperatura del seno del líquido, porque TL es la temperatura al cual se encuentra la corriente del líquido, de agua en este caso. Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, esa temperatura del líquido, cierto, el gas tiene una entalpía. Y esta será la entalpía de la corriente que está en contacto con el líquido. Pero si el gas estuviese en equilibrio, le correspondería una entalpía de equilibrio a esa temperatura del líquido. Y eso es lo que hacemos. Suponemos que la corriente de gas estaría en equilibrio y vemos cuál sería esa entalpía del líquido. Operativamente. Ahora hablando, ¿qué hacemos? Bueno, desde la temperatura de entrada del líquido vamos trazando líneas verticales que sean perpendiculares al eje de la temperatura del líquido. Y en esas líneas verticales leo temperatura del líquido H, temperatura del líquido H asterisco para cada uno de esos valores. Es decir, para cada uno de esas líneas voy determinando cuáles son esos parámetros entre la entrada y la salida de la nota. Mientras más líneas verticales proceda a graficar, más preciso es el cálculo de la luz. Entonces, fíjense, comienzo con la temperatura de entrada del líquido, la temperatura de salida del líquido y voy leyendo. La entalpía, esta es en la línea de operación, H', es este valor. Permítanme reducir el dato.
y limpiar el gráfico. Ok. Entonces, H' es este valor que tengo acá, este punto, para una temperatura de líquido que estoy leyendo en el gráfico. Y Profe, H asterisco, no es al revés, la nomenclatura. ah, sí, 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 correcto, correcto, correcto. ¿Qué pasó? Estaba leyendo la línea de operación como la negra y la línea de equilibrio como la roja. Correcto. Entonces, esta es la entalpía en el seno de la fase gaseosa descrita por la línea de operación. Esta es la línea de equilibrio y este es el valor de H asterisco. ¿Ok? Entonces, para la temperatura del líquido, comenzando en la entrada, leo el valor de entalpía en la línea de operación, leo la de equilibrio, saco esta diferencia 1 sobre menos H asterisco. Y eso lo hago para diversas líneas que trazo. No falta quien preguntará, ¿y cuántas líneas hay que trazar? La respuesta, 777 líneas. Mientras más líneas trace, más precisa es el cálculo de la altura. ¿Cuántas líneas? Todas las que se puedan trazar. ¿Ok? Así de simple. No es que con 4 o 5 líneas se va a obtener un aproximado. Todas las líneas que usted pueda trazar le va a permitir tener un aproximado de la columna. Luego, fíjense, entonces, matemáticamente, ¿qué vamos a hacer? Matemáticamente tengo la función, que es el inverso de la diferencia de esas dos entalpías, versus la entalpía, porque diferencial de H, mi variable, en este caso independiente de entalpía. Entonces, grafico esta entalpía como mi X y grafico esto que acabo de calcular como f de X. Entonces, obtengo esta curva que representa esa función. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a determinar matemáticamente? El área bajo esa curva. ¿Cómo determino el área bajo esa curva? Como ustedes quieran. Método 1. Aplico el método numérico de los trapecios. Entonces, en el método de los trapecios, si quiero trabajar de esa manera, simplemente lo que estoy es definiendo que entre cada dos puntos se forma un trapecio. Aquí está el trapecio, que tiene base mayor, base menor por altura. Entonces, calculo el área de ese trapecio de esta manera. Base mayor más base menor por altura. Para el siguiente trapecio, vuelvo a calcular el área. Entonces, aquí se formó otro trapecio. Otro trapecio que tiene base mayor, base menor y de la altura que es el paso de ese trapecio. Y luego, ¿qué hago? De calcular el área de todos estos trapecios, simplemente la sumo y eso me dio el área total. Ese es un método. No, eso es muy arcaico, obsoleto, tedioso, necio. No hay problema. Tomo mis datos, de la función versus la variable y me lo llevo a Wolfram. Perfecto. Integro numéricamente en Wolfram. Integro numéricamente en MATLAB. Integro numéricamente en Python. Da igual. ¿Ok? Da igual. Donde se sientan más cómodos. No. Yo aplico otro método. Yo vengo y ajusto esta curva. Y luego que ajusto esa curva, integro entre los límites. Pero ojo, si se puede ajustar esa curva y si tiene un comportamiento tan bonito, hay que tener un factor de correlación que sea bastante alto para tener un buen ajuste de esos datos. ¿Okay? Si no se tiene un factor de correlación alto, simplemente no puedo trabajar de esta manera y tengo que trabajar numéricamente. ¿Sí? Entonces, la matemática
queda a vuestro criterio. Bueno. Ya una vez que hemos calculado el HTOG y el NTG, simplemente la altura de la torre es la multiplicación de la altura de la unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Y eso nos da 12.2 metros. Tenemos una altura de torre de 12.2 metros. Y de esa manera entonces hemos aplicado este método para calcular o dimensionar la columna. ¿Qué les ha parecido eso? Pero yo tengo una duda. El H' y el H asterisco, ¿eso tienen que tener valores muy cercanos o eso pues ya depende como de la condición como tal? Porque pues tiene que ver con el equilibrio. Depende de, y esa es la pregunta que me acaba de hacer, ¿no? Vamos acá. Usted